Buenas tardes, solamente un detallito adicional aquí que quería colocar, pero no lo encuentro. Bueno, señores, buenas tardes. Alma Agrícola, Interoc, muchísimas gracias por la invitación. La presentación de hoy realmente no pretendo hacer una presentación académica, o sea, no vengo realmente a enseñar nada. Vengo más bien es a crear una especie de discusión abierta que nos lleve a entender qué es lo que está pasando en nuestras fincas. Básicamente, espérate que no ha querido acabar de cargar, parece. Perdón, por favor. Dale. A ver, perdón un momento. Veamos que ahora sí funcione. Bueno, entonces, como les decía, la idea no es hacer una presentación magistral ni académica, es básicamente venir a comentar una serie de fenómenos que hemos estado viendo que podrían llegar a explicar qué nos está pasando en nuestras fincas. Estamos teniendo una serie de problemas que ustedes los conocen mejor que yo, y seguimos tal vez pegados de las respuestas tradicionales, no, es que el producto no tiene la calidad, es que estuvo mal aplicado, una serie de cosas. Sin embargo, hay una serie de información nueva que indica que es que hay una serie de elementos que no estamos considerando. Básicamente la idea entonces es discutir sobre las interacciones que se generan entre el ambiente, el insumo y el invasor, que es el medio en que nos movemos, y los efectos que esas interacciones tienen sobre el control de enfermedades enormomentales. Mire, para ninguno de ustedes es un misterio esta situación. Cada día tenemos menos ingredientes activos disponibles. Los controles están siendo deficientes en muchas de las aplicaciones. El acortamiento de los ciclos de aspersión para un problema se están volviendo dramáticos. Ustedes saben que hay fincas y hay situaciones donde hemos tenido aplicaciones casi que día de por medio para el mismo patógeno o el mismo invasor. Los problemas se están incrementando. Los ácaros son cada vez más violentos, los trips son cada vez más violentos. ¿Listo? Esa tremenda carga química ha llevado que para ustedes la fitotoxicidad sea pan de todas las semanas. Todas las semanas hay un golpe aquí o allá, precisamente por la necesidad de cargar tanto el sistema. Y al final del día, todos estamos perdiendo rentabilidad. ¿Ya? Entonces la idea es, les voy a contar unas historias a ver qué podría, además de las cosas tradicionales, explicar esta situación. El hecho es que nosotros para controlar un patógeno, un invasor, para limitar su ingreso, involucramos dentro del cultivo insumos sintéticos, biológicos, orgánicos, con la idea de controlar estos invasores. La eficiencia de estos agentes de estrés o de estos insumos que metemos está en función de la aplicación, está en función del modo de acción, del mecanismo, de la dosis que usemos, de la adaptación o la respuesta que el organismo tiene a lo que estamos introduciendo. Información que hemos venido desarrollando y discutiendo muchas veces, ¿ya? Pero normalmente lo que hacemos cuando discutimos este tipo de agentes o de factores que afectan la eficiencia de los insumos, los discutimos de formas separadas. Normalmente no discutimos mucho cómo interactúan los unos con los otros. En la presentación de hoy me quiero enfocar en la discusión entre las interacciones posibles entre el modo y el mecanismo de acción. No quiere decir que no haya interacciones con adaptación o con dosis, sino que el tiempo y mi capacidad no dan para discutir todo este tema, toda esta serie de temas de forma simultánea. Bueno, hace 50 años un señor llamado Logan Norris hizo una premisa, que si lo hubiera hecho hace 8 días sería igual de vigente. La libertad que tendremos para seguir usando pesticidas va a depender de nuestra capacidad para entender y predecir el comportamiento de estos productos en campo. Si vemos lo que el hombre dijo hace 50 años, lo que nos está pasando hoy, definitivamente no estamos tomando esto en cuenta. O sea, nuestra capacidad para predecir y entender el comportamiento no está llegando a donde debe llegar. Durante estos 50 años se ha desarrollado una serie de información y entre ellas la cinética y la dinámica de los insumos como información básica son un insumo bien importante para lograr este objetivo. No, los temas de cinética y dinámica de insumos nosotros ya los hemos trabajado, pero los hemos trabajado de una forma muy suave, muy pequeña. ¿Listo? En el caso particular de la cinética o la farmacocinética, lo hemos asociado con el término o con el concepto de modo de acción. La farmacodinámica la hemos asociado con el término o el mecanismo de acción. Analizando cada punto por separado, miraríamos entonces que la farmacocinética la ligamos al modo de acción.
¿ya? Como definición, es todo lo que el ambiente le puede hacer al activo. O sea, todo aquello del ambiente que afecta al activo lo involucraríamos dentro de modo de acción o farmacocinética. Nos va a describir cómo el producto ingresa, cómo se mueve, cómo se ubica, cómo se acumula, cómo se degrada. Si nosotros lográramos controlar bien la cinética, el modo de acción de un insumo cualquiera, tendríamos la capacidad de controlar la concentración de él en cualquier parte del proceso. Esto nos permitiría potenciar los productos. O sea, yo puedo potenciar un producto en la medida que yo puedo controlar la forma como su concentración se da. Igualmente, si yo controlara eso, yo podría llegar a manejar, a resolver e incluso revertir problemas de tolerancia o de resistencia, bien fuera por exclusión o por metabolismo. Por el otro lado, la farmacodinámica asociada al tema de mecanismo de acción es todos los efectos que ese activo, que ese insumo, le hace a todo el ambiente, no solamente a mi objetivo, al objetivo, al cultivo y a otros organismos no involucrados directamente. Esta información se relaciona con qué metabolismo te toca, qué ruta se afecta, cuál es el sitio bioquímico, cuáles son las cascadas bioquímicas que pueden estar asociadas. Normalmente nosotros nos limitamos a la primera pregunta. Hombre, esto afecta a esta parte del metabolismo y cerramos la película. De ahí para allá no tiene nada más. Si nosotros lográramos controlar la farmacodinámica de un producto, podríamos controlar su actividad. En ese caso ya no estaríamos potenciando un producto, estaríamos haciendo sinergia. O sea, lograríamos que las respuestas fueran muchísimo más grandes que la simple adición o que una multiplicación sencilla. Parece complicado de aceptar, pero si nosotros lográramos controlar la dinámica de un producto, podríamos incluso resolver problemas de resistencia genética. Ambos conceptos, farmacocinética y farmacodinámica, o mecanismo y modo de acción, son básicos en el diseño de rotación y mezcla de productos. Los hemos usado. Sin embargo, la comprensión de este tipo de temas, siempre lo hemos tomado de forma individual. Nosotros analizamos un producto o pedazos de producto, no, en la rotación este me hace esto, en la siguiente aplicación este me hace esto, pero siempre como entidades separadas. Normalmente el conocimiento que tenemos de cómo funcionan dos activos de forma simultánea en un ambiente es bastante incipiente. Nuestro conocimiento de las interacciones no va más allá de las definiciones. No estamos esculcando todo lo que tenemos que esculcar. Lo guardamos bajo el concepto de efecto colateral, pero pareciera ser, y de acuerdo a lo que les voy a mostrar ahora, que los efectos colaterales pueden ser tanto o más dramáticos que los efectos que llamamos principales. Bueno, ¿qué es una interacción? Dos productos trabajando juntos. ¿Qué nos indica? Nos describe las respuestas o los comportamientos de un factor o un insumo en presencia y acción simultánea de otros factores. O sea, siempre hay dos, tres cosas interactuando. Hay varios tipos de interacciones simples, la simple que es dos entidades, el insumo con el invasor, el insumo con el cultivo, el invasor con el invasor, entonces directa una con otra. Sin embargo, hay muchas más complejas, se incluye una serie de complejidades e incluso, como verán en una gráfica más adelante, hay interacciones dentro de las interacciones. La parte irónica es que lo normal son las interacciones complejas. Las interacciones simples tienden a ser más una excepción que una regla. La interacción agrícola básica involucra tres elementos, el insumo, el cultivo y el invasor. El insumo lo hemos considerado como el agente de estrés para el invasor, o sea, el insumo entra pretendiendo estresar o eliminar al invasor. Sin embargo, en muchos casos, este insumo se convierte también en un agente de estrés para el cultivo, una intoxicación. El invasor siempre lo hemos asumido como el agente de estrés, aquel que entra en la película para causarle daño al cultivo. Su papel podemos dejarlo limitado ahí. El cultivo no es inerme frente a la acción del invasor. De hecho, el cultivo es un agente de estrés contra el invasor en muchos de los casos, exceptuando que hubiera cero defensa, lo cual no es tan normal. Existe la total resistencia, pero la cero resistencia no creo que exista. Ahora, de todas formas, así como el cultivo puede ser un agente de estrés contra el invasor, también lo puede ser contra el insumo. En cualquier caso, el lugar de encuentro entre el activo y el invasor es el cultivo. Entonces, esa es la descripción de los participantes en la película.
¿Qué tipos de interacciones se pueden generar? Hombre, de acuerdo a los factores considerados, ustedes pueden configurar varios tipos de interacción. Sencillas, activo-invasor, activo-cultivo, invasor-cultivo, o en la medida que vamos involucrando más elementos en el tema o vamos haciendo agrupaciones entre ellas, aparecen interacciones cada vez más complejas como activo-cultivo contra invasor, invasor-cultivo contra invasor y así sucesivamente. O sea, podemos ir creando cada vez interacciones más complejas. Esto hace que predecir el resultado final en la medida que van involucrándose más elementos sea mucho más difícil. Veamos las tres interacciones sencillas que mencionamos al comienzo. Insumo invasor, insumo cultivo e invasor cultivo. Y veamos cómo ellas pueden empezar a afectar toda la película que estábamos viendo. Estábamos acostumbrados a cosas muy simples y en la medida que estas interacciones comienzan a jugar entre ellas, la película, la trama se vuelve cada vez más intrincada y es donde es cada vez más difícil predecir lo que va a ocurrir. Entonces, dentro de la interacción insumo-invasor existe una primera forma que es la interacción directa. En ese caso, el insumo va directamente sobre el invasor. ¿Listo? No hay intermediarios. Es un producto básicamente de contacto. Esto sería productos de contacto tipo ditiocarbamatos y algunos productos que, como su nombre lo dice, funcionan a nivel de contacto. ¿Listo? El cultivo no influye para nada en la respuesta. Esa interacción sería igual de válida encima de una hoja de una planta que encima de una lámina de vidrio o de metal. Entonces, el cultivo no participa realmente en la respuesta. La residualidad va a depender de agentes abióticos, agua, luz, temperatura, y de la degradación que el invasor, por su metabolismo, pueda tener sobre el producto. La eficiencia de esta interacción va a depender inicialmente de una buena cobertura. No es para nadie extraño que la eficiencia de un producto de contacto está asociada a una buena cobertura, y luego de ello estaría ya dependiendo si del ingreso, la ubicación y la acción dentro del invasor. Este tipo de interacción directa la utilizamos básicamente para trabajar sobre fases expuestas del invasor. Le hace esporas, le hace huevos expuestos, le hace bichos caminando en la superficie. La segunda forma, como un insumo puede interactuar con el invasor en un medio vivo, es a través del cultivo. Es indirecta, el insumo primero llega al cultivo y después pasa al invasor. Llegando al cultivo, la ruta es el cultivo, tiene que pasar por él. Estamos hablando de productos penetrantes asistémicos. Definitivamente, aquí definitivamente el cultivo influye sobre la respuesta. Una vez que esta interacción, que no se ha descrito, termina, ya por fin la toxina avanza, la residualidad en el invasor se da por degradación, la eficiencia va a depender de ingreso, movilidad, acumulación y básicamente es una interacción que funciona cuando la fase que se está trabajando o el requerimiento que se busca del invasor está al interior de la planta. O sea, tiene que vivir dentro de la planta o tiene que ser que lo que el invasor requiere está dentro de la planta y de alguna forma el invasor debe entrar a buscar dentro de la planta lo que requiere. Es la interacción más sencilla. Como ven, el cultivo se vuelve muy importante, entonces la interacción insumo-cultivo toma relevancia. Miremos entonces la interacción insumo-cultivo. Básicamente, el activo penetra en el cultivo. Una vez que penetra, ¿qué efectos le causa el cultivo al activo, al insumo? Básicamente, el activo condiciona la forma como el activo penetra, se mueve, se ubica y se acumula. Aparte de eso, maneja su concentración porque puede diluir la concentración por crecimiento. Una hoja de 1 centímetro tiene una concentración, una hoja de 4 centímetros pues tendrá 4 veces menos la concentración, o por desplazamiento. Básicamente, si la gota cae en la base de la planta tiene una concentración, pero en la medida que la sistemia lo mueve hacia el extremo, pues la concentración se incrementa en el extremo apical, pero cae en el sitio donde fue aplicado inicialmente. La otra forma es degradación por metabolismo. Son los efectos entonces que el cultivo le hace al insumo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que el insumo le hace al cultivo? Básicamente le altera el metabolismo. Son muy pocos los productos que entran en la planta y realmente afecten poco el metabolismo. La gran mayoría tienen efectos de medianos a altos. Como digo, el listado de los que hacen poco es el más pequeño. ¿Listo? Se altera el metabolismo, puede ser el metabolismo primario, el metabolismo secundario. Si tocamos metabolismo primario estaríamos hablando de que se afecta a producción, rendimiento, si lo quieren llamar así,
Podemos tener efectos de vigor. Varios de ustedes reconocen que las estrovirulinas son productos que tienden a dar un color verde, a mantener la tasa fotosintética extendida, o sea, tenemos hojas verdes más tiempo. En algunos casos, más común para nosotros, el efecto que encontramos es fitotoxicidad. El otro metabolismo que suele tocarse es el secundario, en este caso estaríamos afectando productividad, estamos hablando de que afectamos forma, olor, color, sabor, tenemos algunos efectos sobre vigor, algunos efectos sobre toxicidad, pero muy importante, y hasta ahora no lo consideramos mucho, es que dentro de este metabolismo estaría el metabolismo adaptativo, que es secundario, básicamente la respuesta salicílico-jasmonato, que manejan las respuestas de adaptación o defensa ante factores bióticos y factores abióticos, y el metabolismo de toxificación. Entonces, estas son las consecuencias que el producto ejercería sobre el cultivo. Lo que salga de aquí, la respuesta que salga de aquí, simplemente va al invasor objetivo de este insumo que tenemos acá, penetra en este invasor, altera los metabolismos y elimina al invasor si fuera el caso. Ahora, normalmente, y mucho menos en el tema de ornamentales, el invasor está solo. Es lo más normal que tengamos uno o más invasores al lado. Nuevamente, la respuesta, lo que salga de aquí, va a afectar al invasor no objetivo y va a penetrar en el invasor no objetivo. Habrá efectos directos o colaterales, habrá adición, resta, multiplicación, antagonismo, o puede llegar incluso a alterar la resistencia que éste tenga hacia otro tipo de activos. Ahora, igual, así como no hay un solo invasor y en ornamentales sí que menos, nunca hay un activo solo. Siempre vamos a encontrar un montón de activos más funcionando dentro de este sistema. Estos activos entrarán en la planta y generarán adición, sinergia y antagonismo sobre este producto, sobre los metabolismos que están implicados, sobre los invasores que están implicados. O sea, este producto entra y cambia toda la interacción como nosotros la teníamos medida. Y lo que nosotros esperamos que fuera la respuesta que va a salir aquí, posiblemente va a variar. Hay una parte interesante, es que las interacciones entre activos normalmente corren de uno hacia otro. Las interacciones donde los dos productos tienen una respuesta similar son muy raras. No, el uno recibe un efecto grande y el otro recibe algo contraprestación. ¿Ya? Normalmente es sinergia y adición, antagonismo y adición. Entonces, pero tiene un sentido en el momento en que se corre. La tercera interacción que quiero describir antes de llegar a los ejemplos tiene que ver con la interacción cultivo-invasor. Tradicionalmente nos han dicho, hombre, un invasor se encuentra con el cultivo. Una vez que se encuentra, viene el contacto, se liberan las señales y hay un reconocimiento. Si el reconocimiento es positivo, perdón, si el reconocimiento es negativo, el cultivo no se entera que el invasor lo va a atacar. Como no se entera que lo va a atacar, no se defiende y por lo tanto hay ataque o daño. Entonces, contacto, reconocimiento negativo, hay ataque o daño. Ahora, si el reconocimiento es positivo, quiere decir que el cultivo percibió la presencia del invasor. Al percibir la presencia del invasor, simplemente activa las defensas acordes al tipo de invasor para poderlo bloquear y eliminarlo. En unos casos, resistencia total y en otros casos, tolerancia. Es lo que tradicionalmente hemos manejado. Sin embargo, están empezando a aparecer una serie de ejemplos que permitirían tener la licencia poética, como lo llamo yo, para hablar de un tercer interacción posible entre invasor y cultivo. Me disculpan porque en Colombia sí que la expresión no es agradable, pero estaríamos hablando de los falsos positivos. En este caso, el invasor A, que es susceptible a un tipo de defensa X, llega a la planta y genera la señal de un invasor B, para que simplemente la planta, en vez de generar el X que lo mate a él, ataque al otro. Básicamente, este personaje le miente a la planta y la pone a trabajar contra un enemigo que no existe, simplemente para que no lo ataque a él. Y es mucho más importante en aquellos invasores que saben que son altamente sensibles a la estrategia de defensa de planta. ¿Ya? Y hay un par de casos que le cuento que es para no quedarse asombrado. Entonces, las tres interacciones posibles que tenemos. Este par de interacciones no las voy a discutir mucho porque ya todo el mundo sabe que en insumo tenemos adición, sinergia y antagonismo entre ellos, y entre invasor e invasor, pues unos son vectores del otro, entonces un TRIPS que lleva un virus,
uno es antagonista del otro, una que es enemigo de una bacteria, uno que es mimético, que es un ejemplo que veremos ahora, y los oportunistas, que simplemente el uno hace el daño y el otro va detrás. No quiero invertir mucho tiempo en eso, porque quiero tomarme la calma en explicar los 3 casos que vienen enseguida. Empecemos entonces a analizar los casos. Con base en la información que acabo de entregar, muy general, muy rápida, veamos cómo son las interacciones en estos casos. Primero, vamos a hablar de fungicidas triazoles. Todos, aquí están incluidos todos. Hay unos más activos que el otro, este controla mejor este mejor controla que la otra enfermedad, pero desde el punto de vista del funcionamiento, todos trabajan básicamente igual. Todos los triazoles bloquean la síntesis del colesterol, básicamente bloqueando la enzima 14-metilasa. ¿Listo? Cuando un triazol toca su invasor sensible, en el caso de ornamentales podemos hablar de mildeo polvoso en rosa, roya blanca en crisantemo y un mildeo en hortensia, básicamente al bloquear la 14-metilasa hay un daño en la membrana. Es lo que el triazol le hace a su blanco objetivo. ¿Qué hace en el cultivo? Cuando un triazol toca el cultivo, cualquier cultivo, hace 2 cosas. Primero, bloquea la síntesis de giberelinas. Cuando se bloquea la síntesis de giberelina, todo ese material metabólico que iba a la producción de giberelinas se desvía a la síntesis de terpeno. Además de ello, el triazol también bloquea enzimas P450 monoxigenasas, que básicamente son enzimas de la detoxificación en la fase 1. Además de ello, genera un desbalance hormonal. A este nivel, el triazol también llega sobre los invasores no objetivos, hongos, insectos y bacterias. Puede penetrar en este tipo de organismos y dentro de ellos, independiente de todo lo demás, él, por su acción triazol, puede bloquear enzimas P450 monoxigenasas, por lo cual bloquea la capacidad de desintoxicación del insecto, del hongo no objetivo o de una bacteria. La otra interacción que se da es cuando hacemos mezclas con otro tipo de activos, pero para el invasor sensible. En este caso estaríamos fabricando mezclas aditivas o sinérgicas, ¿listo? Estaríamos hablando de las mezclas con ellos. Eso es lo que un triazol hace por sí. Ahora, ¿qué es lo que hace el triazol a través del cultivo? Lo primero es que esta síntesis de terpeno genera una capacidad de control, porque estos terpenos son mono, di y triterpenos, en su gran mayoría. Muchos de estos mono, di y triterpenos ustedes los conocen como fitoalexinas. De hecho, esto es lo que ha dado pie para que algunas personas que comercializan triazoles digan que su triazol es un inductor de resistencia. Mire, que sea un triazol de resistencia, creo que la premisa no es que sea del todo correcta, pero que las consecuencias bioquímicas son muy parecidas, son muy parecidas. Entonces, estos terpenos que la planta formó por cuenta de la acción del triazol van a tener efectos sobre hongos diferentes al objetivo. De hecho, tiene efectos muy importantes sobre el tema de insectos y sobre bacterias. Además de ello, sobre el invasor sensible, en este caso mildeo polvoso o roya blanca, ese efecto de los terpenos se va a notar. Ustedes podrían entonces tranquilamente pensar que para mildeo polvoso y roya blanca el triazol tiene 2 rutas. Una, que es la muerte directa por daño de membrana, por bloqueo de la metilasa, y otra, intoxicación por fitoalexinas o compuestos tipo fitoalexinas terpenos que llegan vía cultivo, lo cual es espectacular. En el segundo nivel, el bloqueo de las P450 monoxigenasas tiene la capacidad de mantener la concentración de los productos. O sea, como no hay una degradación, esto hace que la concentración de los productos se mantenga activa mucho más tiempo. Si esta concentración de estos activos que están acá tienen que ver únicamente con el invasor no objetivo, quiere decir entonces que el triazol va a potenciar a otro producto para otro blanco muy diferente en su capacidad de acción, básicamente porque evita la degradación. Si no hay degradación, hay mayor concentración por mayor tiempo y por tanto se espera mayor actividad. Pero no solamente eso, también favorecería al producto que vaya en mezcla. Si lo colocáramos con una estovirulina, entonces el triazol comparte con la estovirulina su acción doble, el de membrana, el otro de respiración. Pero además de eso, vía planta, el triazol hace que la concentración de estovirulina se mantenga alta y le colabore. Como ven, los triazoles son unos productos espectaculares, o sea, tienen una capacidad de colaborar tremendo, o sea, por todos los lados nos están aportando. De hecho, no es por azar
que ustedes le tengan tanto aprecio y la agricultura en general le ha tenido tanto aprecio a los triazoles. Pero como decía un amigo, todo tiene su lado oscuro. ¿Dónde está el lado oscuro de los triazoles? Básicamente, que este bloqueo de la P450 monooxigenasa puede, o de los procesos de detoxificación, pueden inhibir a los propesticidas. Y además de eso, el desbalance hormonal. ¿Cuál es el tema de los propesticidas? Hombre, propesticidas son compuestos que tienen que ser activados en campo para ejercer la mejor capacidad de acción. No pueden ser de laboratorio, porque es que si fueran de laboratorio ya vendrían hechos. O sea, si no hubiera que resolver el tema en campo, en el laboratorio lo resolveríamos y desaparecería el tema de propesticida. Entonces, el producto tiene que ser transformado en campo. ¿Listo? Usualmente, esta activación está asociada a cambios inducidos por las enzimas o por los mismos procesos que ustedes van a encontrar en la fase 1 de detoxificación. ¿Listo? Bien sea la detoxificación en la planta o en el objetivo. ¿Se acuerdan que dije que los triazoles impedían la detoxificación en la planta y en el objetivo? Señoras, señores, si no hay cambio, si no hay un cambio en la molécula, definitivamente no hay control. Bueno el cuento, pero ¿y eso qué tanto tiene que ver con nosotros? Empiezan a mirar el listado. Insecticidas, malatión, acefato, tiodicar, cartap, tiociclam, clorfenapir, fipronil, tiametoxam, todos se ven afectados en la medida que no puedan ser inicialmente transformados para sacar su máxima capacidad de control. No quiere decir que algunos de ellos no trabajen, sí trabajan, pero cuando sufren esta transformación, esta activación enzimática en la planta o en el invasor, su respuesta se hace mucho más grande, mucho más profunda. El segundo listado es más preocupante. Acaricidas, acequinosil, bifenazato, cifrumetofen, cienopirafen, diafienturón. Todos ellos requieren de una forma u otra ser transformados para lograr su máxima capacidad de control. Si yo bloqueo esa transformación al bloquear las P450 monooxigenasas de la fase 1 del proceso de toxificación, estos productos pierden control. Seguimos con el listado. Tirán, Benomil, Tiofanate, Bupirimate. No menciono herbicidas porque no es un tema nuestros ornamentales. Entonces, como ven, bloquear la detoxificación en muchos casos no es positivo. Cuando hablamos de pesticidas que ya llegan listos para trabajar, el evitar su degradación se convierte en una excelente estrategia para potenciar el control. Pero si estoy hablando de propesticidas, estoy haciendo todo lo contrario, quitándole la eficiencia. El tema es que los únicos niveles de propesticidas que hay no son los triazoles. Incluimos organofosforados que ya están de salida, carbamatos que todavía quedan algunos, y casi cualquier inhibidor de oxigenasas, independiente de su origen, tiene la capacidad de hacer esto. La noticia buena es que todos estos productos, triazoles, organofosforados, carbamatos, tienen una capacidad de bloqueo únicamente temporal y el fenómeno reversible. En algunos casos puede ser cuestión de 5 a 14 días para que el efecto se revierta. En un futuro muy cercano van a llegar a ustedes bloqueadores de la fase 1 y de la fase 3. Estos productos harían lo mismo, cogen el sistema de limpieza de la planta, lo apagan completamente, planta, bacteria, hongo, insecto, lo apagan completamente, lo cual hace que el insecto o el invasor sea incapaz de defenderse, solo que en ese caso no es reversible. ¿Listo? En ese caso la planta, el insecto o el hongo tendrían que resintetizar todo el sistema enzimático. No los hay hoy en la calle, pero están muy cerca de que estén en el mercado. Esta cuadro que van a ver enseguida, esta gráfica que van a ver enseguida, no la voy a explicar por obvias razones. No tengo la capacidad ni el tiempo para explicarla. Pero, ¿qué es lo que hace que los triazoles sean el producto tan impactante que es y las interacciones que puedan hacer? Es lo que cada triazol puede hacerle al balance hormonal de una planta una vez que entra. Las flechas que van hacia abajo son los sistemas o los procesos que se apagan. Las flechas que van hacia arriba son los procesos que se activan. Un solo triazol, en un solo momento, en una sola entrada, cambia todo este equilibrio hormonal. De acuerdo a mi planta puede crecer con más vigor o mi planta puede quedarse enana. Puede intoxicarse o puede desintoxicarse de algunas cosas diferentes. ¿Listo? Entonces,
Cuando yo les decía que existían interacciones dentro de las interacciones y que son más comunes de lo que nos imaginamos, me refería a este tipo de situación. Entonces, los triazoles son una herramienta espectacular. Tienen efecto fungicida per se, tienen unos efectos metabólicos muy importantes que me ayudan a potenciar otros productos, me ayudan a regular otros productos, su residualidad, su actividad, pero también tendrían un punto de cuidado en que hay algunos productos que no pueden ser acompañados o no debieran aplicarse en épocas de alta temporada de triazoles porque perderían eficiencia. Y la otra cuestión, es importante empezar a considerar el estado fisiológico de la planta y los triazoles, porque si analizáramos estos cuadros completamente, algún día lo haremos, se darían cuenta que la cantidad de respuesta es supremamente impactante. El segundo ejemplo que quiero desarrollar hoy es el de los insecticidas neonicotinoides. Los neonicotinoides son neurotoxinas, básicamente, son antagonistas del receptor nicotínico en los insectos. Cuando un neonicotinoide toca al invasor sensible, básicamente le bloquea el impulso nervioso, bloqueando el impulso nervioso muere. Los neonicotinoides cuando entran a la planta tienen dos efectos fundamentales, pero estamos hablando de imidacloprid, estamos hablando de tiametoxam y estamos hablando de clotianidin, que es el metabolito de tiametoxam. Estos tres, solo estos tres, tienen la capacidad bien sea de emular o de inducir compuestos parecidos al salicílico. Esto hace que se generen efectos hormonales y de vigor. Por tanto, cuando se ingenta en el café, decía que sus productos con base en tiametoxam tenían la capacidad de mejorar la raíz y parte de la fisiología de la planta, no estaban mintiendo. Igual, cuando en su momento se dijo que imidacloprid aplicado en arroz mejoraba el crecimiento de plántulas, había un efecto de vigor, no estaban mintiendo. Definitivamente sí hay efectos de cuasi hormonales y de vigor, derivados de esta inducción o esta imitación del salicílico. Ahora, la información que sí no es tan común a la calle es que estos tres productos tienen la capacidad de bloquear las enzimas ciclooxigenasas 1 y 2, las cuales son fundamentales para la síntesis de jasmonatos, de ácido jasmónico, y a la vez son clave para poder disparar la fase 2 del sistema de toxificación. Triazoles tocan la fase 1, este toca la fase 2 y hay otros productos que tocarían fase 3. Hombre, realmente, después de revisar muy bien, los neonicotinoides no les encontré mayores interacciones con los invasores no objetivos. Realmente muy poco tiene que ver un neonicotinoide con un tetranicus. No, él va por su lado, no hay un efecto directo importante. Y con otros productos, básicamente con las neurotoxinas, puede llegar a tener algunos efectos aditivos acinérgicos y con otros productos que tienen que ver con crecimiento, respiración, no neurotóxicos, pues básicamente es un efecto de adición. En el segundo nivel, entonces, ¿qué efectos tendría para la población este efecto? Hombre, tiametoxam, imidacloprid y clotianidin, al inducir esta inducción SA, emulan respuesta SAR, salicílico dependiente, que tendría la capacidad de afectar hongos y bacterias. Aquellas personas que afirman haber visto, aquellas personas que afirman que un producto como imidacloprid puede mejorar el control de mildejo polvoso, no están mintiendo, es correcto. O sea, estos tres neonicotinoides pueden mejorar la capacidad de la planta para afectar mildeo polvoso. Por lo tanto, uno vería un mejor control de polvoso cuando está aplicando uno de estos tres neonicotinoides. Básicamente porque es una respuesta SAR salicílico dependiente. Ahora, el tema, el lado oscuro, es que cuando se bloquea la COX-1 y la COX-2, se apaga la respuesta a jasmonato. Y si se apaga la respuesta a jasmonato, mala noticia, se inhibe la defensa natural de la planta para controlar ácaros. El estudio lo hizo una universidad, la Universidad de Houston en Texas, la hicieron, sí, hago la aclaración, sobre algodón, sobre maíz y sobre tomate, con estos tres neonicotinoides, y encontraron que la población de tetranicus en los tres cultivos a nivel de campo, con la aplicación de estos productos en la rotación, se incrementó entre un 100 y un 200%. Todo debido a que este salicílico bloqueó estos COX y estos COX apagó el jasmónico. Y al apagarse el jasmónico, las plantas se olvidaron que existían los ácaros.
como no lo reconocieron, simplemente no hubo nada de parte de la planta que pudiera eliminar al ácaro. Entonces, un tema que toca empezar a considerar hoy es hasta dónde, sé que los neonicotinoides van de salida en muchos de los cultivos, pero mucha gente en cultivos no ornamentales sigue usando neonicotinoides de forma masiva, hasta donde un muy buen control de trips, un muy buen control de minadora, está derivando en una pésima expresión de las poblaciones de Tetranicus, básicamente porque una herramienta natural supremamente eficiente, como son los hormonatos, fue retirada por nosotros mismos. ¿Listo? Hay que hacer la información que acetamiprid, dinotefuran, tiacloprid no deprime la síntesis de hormonatos, por lo tanto, no hay estudios que demuestren que puedan estimular la emergencia o la explosión de poblaciones de ácaros. Análisis de caso, falsos positivos, voy a mencionar únicamente 3. En este caso es el ácaro, cultivo, bacteria. El ácaro es muy sensible, Tetranicus urtis es muy sensible a la respuesta a jasmonato. Él lo sabe. Si una planta activa la defensa de jasmonato, el ácaro se fregó, se murió, listo. Entonces, ¿qué hizo él? Evolucionó y simplemente cuando el ácaro ataca la planta, inyecta cada vez que muerde, cada vez que muerde pues, o pica o se alimenta, inyecta en toda la planta señales SAR salicílico dependientes. Cuando se incrementa esta señal SAR salicílico, básicamente la planta apaga la señal SAR jasmónico. Si se apaga el jasmonato, pues ¿qué hace? Se prende las defensas salicílico y simplemente la planta se dedica a atacar bacterias y biótrofos y se olvida que este señor existe. Entonces, el ácaro tiene la capacidad de desviar la intención de la planta, hacerla creer que la está atacando, ¿qué te digo yo? Un mildio polvoso, una bacteria, un bolloso o algo así, y que se defienda de algo, exista o no exista. Simplemente él desaparece para la planta. Ahora, en esa tarea no trabaja el ácaro solo. Nosotros sin saber estamos ayudando. ¿Por qué razón? La interacción velloso-cultivo-ácaro. Hombre, nosotros para control de miseo velloso estamos usando muchos fosfitos o estamos usando muchos oxidantes. Estos fosfitos y estos oxidantes tienen la capacidad de formar señal SAR salicílico. Nuevamente, si la señal SAR se sube, la señal jasmónico cae. Si la señal jasmónico cae, se prende la defensa salicílico. Si se prende la defensa salicílico, simplemente el ácaro desaparece. La planta no sabe que hay ácaros. Y como no hay ácaros, no se defiende. ¿Listo? Se eliminan las defensas y el ácaro prospera. Un ejemplo algo diferente, que sería en el tema virus, cultivo, trips. El virus es sensible a la defensa salicílico, o sea, si usted quiere matar virus, necesita tomar la defensa salicílico de la planta para poderlo atacar, y el virus lo sabe, listo. El virus entra en la planta y cuando el virus se replica, de alguna forma se suicida. Y apenas se replica, inmediatamente él mismo induce que la señal salicílico suba. Entonces, él dispara la señal salicílico. Nuevamente la planta apaga la señal jasmónico, activa las defensas salicílico. Cuando activa las defensas salicílico, resulta que el TRIPS desaparece. La planta no percibe el TRIPS. ¿Listo? El virus sabe que va a morir, pero garantiza que su vector pueda llegar al cultivo, extraérselo y llevárselo para otra parte. No le dediqué tiempo al señor Fusarion, porque es que Fusarion es un tema en sí mismo, en su habilidad para combinar todo este tipo de estrategias. Entonces, la posibilidad de crear falsos positivos es una estrategia que es bien grande en medio de estas interacciones. Rápidamente quiero contar este cuadro con lo que tiene que ver con la sinergia a nivel de la respiración de la mitocondria. La cadena de transporte de electrones cuenta con varios complejos, el complejo 1 y el complejo 2, que aporta cada uno 2 electrones. Estos se encuentran en el complejo 3 y van bajando hasta terminar en la fosforilación oxidativa. Siempre se ha planteado que si uno quiere buscar sinergia, lo ideal es buscarla dentro de una ruta. Entonces, el complejo 1 y el complejo 2 seguramente crearán efectos cuasi sinérgicos, asinérgicos sobre cualquiera de estos pasos hacia acá. El complejo 3 los creará hacia estos. El complejo 4 lo creará hacia este. Y en el sentido contrario, pues habrá adición. Es un tema que se ha discutido dónde poder buscar sinergia. Para nosotros no es extraño entonces que si cojo un producto del complejo 1 como piridabén
y lo mezclo con una ciquinosil, un bifenazate, voy a tener una respuesta sinérgica en la ciquinosil, en el bifenazate, y simplemente este señor recibe una respuesta aditiva. El fenómeno está claro. El tema que quiero llevarlos a ustedes es que así como eso se da en los ácaros, también se dan los hongos. El tema es que cuando estos productos caen sobre el cultivo, humectan o entran en contacto con el ácaro, con el hongo y con la planta. Ustedes pueden llegar a encontrar respuestas sinérgicas entre un fungicida del complejo 2 con una acaricida del complejo 3. ¿Sí? De hecho, ya en Europa, las patentes no solamente son acaricida con acaricida, sino fungicida con acaricida o acaricida con fungicida, donde el que está en la parte alta de la cascada metabólica le envía a lo que está en la parte baja, sea un igual como él, acaricida, o sea un fungicida, en este caso estuvirulinas, la que saldría beneficiada. Eso es muy bonito, porque nos permite empezar a entender que las combinaciones de acaricias y fungicidas tendrían un efecto múltiple. Yo puedo mejorar mi control de ácaros con un buen control de hongos. Yo puedo mejorar mi control de hongos con un buen control de ácaros. Perfecto. Pero todo esto cae sobre la misma planta. Así como yo puedo mejorar por adición o sinergia entre una acaricida y un fungicida, también mejoro, o peor, empeoro la situación de la planta y puedo generar intoxicaciones. Muchas de las intoxicaciones que ustedes están teniendo hoy en campo no se obedecen únicamente a que productos como un triazol te den mayor tiempo de concentración, sino que una combinación no esperada de acaricida con fungicida, por ser ambos respiratorios dentro de la planta, tengan un efecto sinérgico el uno al otro y causando problemas. Entonces, es un llamado a que empiecen a considerar ese tipo de situación. Visto así, el tema es muy complicado, diría uno. Bueno, pero carajo, ¿cómo hago yo para tener toda esa información a la vez? Mire, yo creo que eso es muy complicado. Hasta que alguien se siente a escribir todas estas interacciones, va a ser muy difícil. Lo que sí podemos hacer es empezar a identificar las interacciones producto por producto y ver de ellas qué podemos aprovechar. Voy a tomarme la licencia de escoger un producto de los menos interactivos que hay, lo cual me facilita la explicación y de paso me lleva también a otra conclusión. No por tener más interacciones soy mejor o soy peor. Si yo sé qué interacciones tengo y escojo las que me convienen en el momento que es, yo logro sacar a mi producto lo mejor de él. Hablemos de neonicotinoides y voy a tomar como ejemplo el dinotefurán sorba. Aquí están los parámetros farmacocinéticos sencillos de dinotefurán, tiametoxan, miacloprid, clotianidin, acetamiprid, tiacloprid, organizados con base en esta columna, solubilidad. ¿Listo? Siendo el dinotefurán el más soluble, dio la casualidad que tenía el menor logaritmo de P, lo cual lo hace el menos potencial para ser retenido por los lípidos. Tiene un KOC el más bajo, lo cual también lo convierte en el activo menos retenido por el suelo, lo cual lo convierte en un producto de la mejor movilidad en suelo, en planta y por velocidad de absorción. El hecho es que cuando uno analiza los parámetros farmacocinéticos del dinotefurán, se da cuenta que es un activo altamente soluble, de muy baja retención por lípidos, de una alta penetración por hoja y por raíz, y que aparte de eso tiene una excelente movilidad en suelo y planta. O sea, este señor se mueve en una escupita. Usted lo pone en una escupita y el señor va y viene. Esa gran capacidad de moverse. Estudios de degradación que no están incluidos acá indican que el dinotefurán no genera metabolitos activos en planta, como ocurre con tiametoxan, clotianidin y miacloprid. No, este tipo no produce ningún tipo de metabolito activo. Él simplemente lo coge la planta y lo comienza a degradar, nada más. ¿Listo? Y lo que también sabemos por estos estudios de degradación es que depende fundamentalmente de la P450 monoxigenasa para ser degradado. Eso es lo que la información farmacocinética nos diría del producto. Desde el punto de vista de la parte farmacodinámica o mecanismos de acción, básicamente estamos hablando de una insecticida neonicotinoide, es una neurotoxina postsináptica, trabaja en este punto, no tiene metabolitos activos ni en la planta, ni en ácaros, ni en hongos, ni en bacterias, el tipo es una soberana pelotita, él hace lo que hace y no más. ¿Listo? Él es un insecticida neurotoxina, es a lo que se dedica y solamente en sus objetivos. ¿Listo? Trips, minadora, algunos lepidópteros. ¿Listo?
¿Cuáles son las interacciones que ustedes podrían llegar a tener de un producto como Sosma con otras neurotoxinas, que son las que están más cercanas? Y aquí sí me tengo que poner las gafas para poder ver con calma. Debido a la posición que Sosma o los neonicotinoides o dinotefuran posee en la parte del impulso nervioso, hombre, él podría tener posibles adiciones, ¿listo? Aunque con algún riesgo, con espironicinas, neristoxinas y sulfoximinas. O sea, básicamente no porque exista un reporte directo de una resistencia como tal, sino que el hecho de trabajar en el mismo punto, pues hombre, da la posibilidad, la probabilidad de que ocurra se eleva un poco más. ¿Listo? Por eso aquí uno podría llegar a tener una adición, pero el riesgo de resistencia siempre debiera ser considerado. Con avermectinas, realmente el efecto es básicamente aditivo, sin riesgo de resistencia, y con fenilpirazoles, como el tema del fipronil, de hecho hay patentes que hablan que varios neonicotinoides son sinérgicos con el ¿qué? Con el fipronil. No encontré una referencia directa para el dinotefuran, pero si ocurre con el uno sería muy fácil que ocurriera con los otros. Hacia abajo en la cadena, siguiendo la cadena de eventos, porque este es el efecto postsináptico, seguimos a los canales de transportación, hombre, podríamos tener sinergia con piretrinas, piretroides, oxadicinas, semicarbazonas, cuando ya salimos y entramos a otras a la sinapsis, con inhibidores de acetilcolinesterasa, y cuando ya saltáramos al musco, podríamos tenerlo con diamidas. Entonces, estas serían las interacciones posibles que un dinotefuran podría presentar. Al día de hoy no hay reportados sinergistas comerciales. ¿Listo? Hay un producto que se llama el IOPP, creo que es. Es un producto muy parecido a estos y que definitivamente altera la forma como los neonicotinoides y el dinotefuran no es la excepción, la forma como interactúa con el receptor. Pero como le digo, no son comerciales y no creo que le lleguen a hacer porque, de hecho, estamos tratando de restringir los nicotinoides, entonces no creo que haya una inversión importante en ello. De esta forma es como Sosma, dinotefuran, se relaciona, interacciona con los otros eh, neurotoxinas. Hombre, con productos no neurotóxicos, como les dije, el producto no produce metabolitos adicionales, su ruta metabólica es muy sencilla, no tiene metabolitos de degradación interactivos. Hombre, con los demás, básicamente va a haber una adición sin riesgo de resistencia. O sea, ustedes hacen una mezcla de un producto de crecimiento, de un un espirofeno, una flufencine o un piridaben respiratorio, uno de estos, con un sosma, ¿sí? Este hace lo suyo y Sosma hace lo suyo. Cada uno por separado. Aquí es una adición simple. Aquí no esperen ni adiciones ni antagonismos. Perdón, no esperen ni sinergias ni antagonismos. Algo muy parecido ocurriría si yo hiciera mezclas de Sosma con fungicidas. Nuevamente, no hay efectos colaterales, no hay metabolitos activos, ni en otros invasores ni en la planta. ¿Listo? En ese caso, el efecto es netamente complementario. Es de los pocos ejemplos de complementariedad que existen. Usted tiene mildeo polvoso y usted tiene trips. Usted mete un fungicida para mildeo polvoso y mete Sosma para trips. El Sosma mata el trips, no le hace nada al mildeo polvoso. Solamente complementa al producto que va llevando para mildeo polvoso. A menos que el producto para mildeo polvoso tenga un efecto sobre el metabolismo que pueda afectar al Sosma, la interacción es básicamente complementaria. Entonces, con el único fungicida que podemos esperar es una relación extraña y es del triazol a Sosma, y no al contrario, es con triazoles. Entonces esto nos lleva a una situación bien simpática. Hombre, entonces, sí, me estás diciendo que tenemos un producto que es muy inactivo metabólicamente hablando, o sea, no tengo por qué esperar sorpresas con él. Bueno, todo ese conocimiento de las interacciones y que mencionaste, ¿eso para qué sirve? Pues mire, analice situaciones. Si tuviéramos un cultivo con un elevado estrés hídrico o un problema severo de transporte, teniendo en cuenta la movilidad que tiene este producto, sería de los últimos en dejar de moverse. Entonces, no es una recomendación aplicar un producto cuando la planta esté estresada, pero si la planta tiene algún estrés por falta de agua, por temperatura,
y yo necesitase colocar algo que controlara trips o mosca minadora y que se moviera, a pesar de que las condiciones no son ideales, un producto como Sosma está de primero. Ah, hombre, es que imagínate que se me intoxicó el cultivo, cosa rara. Listo, se me intoxicó el cultivo y tengo un problemita de mosca minadora o de trips. ¿Qué le meto? Métele cualquier cosa que no genere reacciones adicionales. Pues si este señor es nada reactivo con la planta, pues no aporta efectos tóxicos ni metabólicos adicionales. Entonces, si tengo un cultivo sometido a un estrés por toxicidad y aún así me veo en la necesidad de controlar un trips o una mosca minadora que está por dentro, pues señores, Sosma está de primero. ¿Listo? Hombre, si tengo un estrés hídrico, si tengo una toxicidad, cualquier cosa, y además de eso tuviera un ataque de ácaros bien importante, pero necesito frenar minadora, necesito minar algunos lepidópteros o necesito frenar trips, señores, este señor no afecta a las defensas naturales. Por lo tanto, no facilita su incremento y permitiría que tu producto acaricida hiciera su trabajo mientras se apoya por las defensas naturales de la planta. Así, señoras y señores, es como les propongo que empiecen a mirar un poco el tema de las interacciones. No es blanco y negro, no es que porque este tenga interacciones es bueno, porque este le falte sea malo. Es que un Mercedes-Benz, no, un Ferrari, puede ser una belleza de carro en Monte Carlo, pero puesto en una carretera aquí por el lado de, ¿qué digo yo? Aquí o yendo para Ituango, una carretera destapada, un Ferrari no sirve para nada. Todo es cuestión de saber dónde está y aprovechar cada interacción. Dicho esto, desaparece el espanto, les agradezco mucho por la atención y quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Espero que nos acompañe hasta el final de toda la conferencia, igual que todos nuestros asistentes. Ya, Entonces le pido el favor a Daniela si me regalas unos slides ahí, promocionales, mientras Lorena nos prepara las preguntas. Entonces, como vemos ahí en ese slide, me corrigieron ahorita que habíamos dicho que rifábamos un kit de estos que ven en pantalla. Pues no, vamos a rifar 2 kits por parte de Interoc. Entonces, en nuestro ya habitual quizzes, que ahorita nos explicará Daniela, toda la metodología, pues al primer y segundo lugar se llevarán este kit, que está muy pedido por todo lado. Y por último, al finalizar, por parte de Alma Agrícola, vamos a rifar entre todos los asistentes este parlante inteligente llamado Echo Show de Amazon, que uno le da órdenes por la voz, por medio de la voz y hace de todo. Entonces, no sé si Lorena ya hay algunas preguntas. Sí, Leonardo. Buenas tardes, Juan Gonzalo. ¿cómo vas? Bien, una pregunta de Alexander Flores. ¿La aplicación de hormonas exógenas en frutales puede influir en los controles de los triazoles aplicados? ¿Pasaría igual con fertilizantes foliares? Frutales, hormonas, triazoles. Pues era el cuadro ese que no fui capaz de explicar, pero si me tocase escoger, si la dosis de la hormona es muy alta, podría contrarrestar el efecto del triazol. Pero en términos generales, para las dosis que se usan en hormonas, es posible que el triazol mande sobre la respuesta de la hormona. Entonces, si cogieras un cítrico, le hicieras una aplicación me disculpa, no me ocurre otro nombre ahora, un nombre comercial, hormona agroana, que es una pequeña cantidad de naftaleno acético, pero son cantidades muy pequeñas. Si le colocaras un triazol, posiblemente bloquearía la forma como ese producto podría trabajar. El efecto de fijación de fruto dependería más de la acción del triazol que el mismo monoagroana que metiste. Situación similar ocurriría si metieras un triazol poderoso con una giberelina. La giberelina trabajaría, pero todo el efecto de síntesis adicional se perdería. Entonces, habría que analizarlo muy bien caso por caso, pero de entrada no es, a menos que se tenga muy buena información, no es la mejor elección. Es mejor aplicarlos separados. Juan Gonzalo, yo tengo una preguntita. Sí, Actualmente se están utilizando algunos inductores SAR, ¿sí? Como sí. el fosfito de
de sodio, ¿sí? Sí, Para crear defensas en las plantas y tienen por esa ruta diferente a la de los fosfitos de potasio. Pero con lo sí. que ustedes ponían, pues digamos que ahí inmediatamente se bloquea la inducción de hasmoatos. ¿Habría una forma de compensar eso? Porque ya que inductores de hasmoatos comercialmente no conocemos. No hay. Tienes toda la razón. Mira, ese es un tema que hemos estado tratando de resolver en campo hace ratos. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que sabemos? La ventaja o sea, la ventaja del bloqueo es que ocurre muy al inicio. ¿Listo? Se suelta el ácido graso sufre la acción de la lipoxigenasa y la lipoxigenasa sufre la acción de las ciclooxigenasas. Es en ese punto donde el salicílico bloquea. Eso impide la formación del OPDA y de ahí para abajo. Hoy por hoy estamos trabajando con mezclas o rotaciones cercanas de inductores de salicílico dependiente con promotores de hasmónico, ¿listo? Que en teoría están pasos abajo de la respuesta de la ciclooxigenasa. Hombre, las respuestas no han sido satisfactorias. A pesar de que el salto está ahí, no han sido satisfactorias. Hay un par de reportes que dicen que si uno aplicara salicílico y metilhasmonato juntos, ambas respuestas se podrían dar. Pero el tema, aunque va a ser posible, todavía falta mucha tela que cortar ahí. O sea, nos falta aprender mucho por ese tema, porque ese par de hormonas, ese par de hormonas tienen un diálogo muy amplio y muy intenso entre las dos para poder responder a todo tipo de estrés. Porque es que una cosa es el estrés por velloso, otra cosa es el estrés por polvoso, otra cosa es el estrés por cercóspora, el estrés. Entonces la planta tiene que escoger de acuerdo a cada invasor o a cada estrés el equilibrio perfecto entre el uno y el otro para dar la respuesta. Yo creo que llegaremos allá. Hoy todavía no. Hoy todavía no. Y no hay forma de desbloquear porque como te digo, ya estamos evaluando un OPDA, o sea, suponemos que es un OPDA donde ya el producto llega a campo, ya después ya recibió las ciclooxigenasas, pero no estamos teniendo la respuesta que hubiéramos esperado. Es mejor o el salicílico solo o el salmonato solo, para que cada uno maneje su problema. Gracias, Juan Gonzalo. Me nace otra pregunta que acabas de mencionar, de aplicar salicílico. O sea, ¿esta aplicación tópica de ácido salicílico es adecuada o es mejor aplicar un inductor de ácido salicílico? Yo prefiero el inductor por un tema sencillo, fitotoxicidad. El problema es que, como te digo, como el salicílico termina siendo una molécula clave en todo el proceso, si nosotros metemos la cantidad de salicílico que pensamos que es la adecuada, rara vez vamos a acertar. Realmente, mejor que usar salicílico es usar sus precursores. ¿Por qué razón? Porque el precursor entra en la planta y la planta decide cuánto del precursor transforma salicílico, que es lo que él necesita. El resto lo lleva para otras cosas. De todas formas, si fuesen a tratar salicílicos, lo que les puedo decir es que las dosis son supremamente pequeñas, increíblemente pequeñas. ¿Qué tan pequeñas pueden ser? Simplemente imagínense que una aplicación de neonicotinoides como el imidacloprid, ¿cuánto de eso se podrá transformar en salicílico? Es muy pequeño. Eso nos llevaría a otra conferencia que espero que algún día podamos tener, que es el tema de dosis. La dosis del salicílico cae en el área de las dosis horméticas. Estamos hablando de, ¿qué digo yo? Milimoles, nanomoles, centimoles, picomoles, muy por allá, donde todavía. Entonces, cuando la gente mete salicílico, lastimosamente suele meter demasiado. Y si es demasiado, bloquea muchas respuestas. Mejor, yo prefiero personalmente colocar los precursores y que la planta tome la decisión de acuerdo al resto de la respuesta, cuánto de eso lo va a confirmar o lo va a llevar para la ruta de defensa. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Hombre, ni me ha faltado. Lorena, Sí, Juan Gonzalo. Carola Vinuesa. Buenas tardes. Excelente exposición, Juan Gonzalo. En el caso de aminoácidos,
Se recomiendan para evitar efectos fitotóxicos de ciertos ingredientes, pero ¿qué tan probable es que al aplicarlos en conjunto con fungicidas, insecticidas o acaricidas causemos un efecto contrario por potenciación y que la planta se intoxique más rápidamente porque los productos ingresen más rápido? Para mí el tema no sería que ingresen más rápido. Para mí el tema de fitotoxicidad que se puede asociar a aminoácidos es por la presencia y disponibilidad de nitrógeno. El problema es que si ustedes meten nitrógeno o meten aminoácidos cargados en nitrógeno, una de las cosas que ustedes van a hacer es elevar el estado general de metabolismo de la planta. La planta va a trabajar con muchas más ganas, con mucha mayor rapidez. Al trabajar la planta más rápido, la toxina y su daño se va a dispersar mucho más rápido. El principio fundamental de cuando le pique una culebra no corre. Es por eso, o sea, si a usted le pica una culebra, no corra, porque si corre, su sangre se va a mover más rápido. Si se mueve más rápido, su cuerpo se intoxica o se llena de toxina mucho más rápido. Entonces, durante la primera fase de la intoxicación, lo más adecuado sería retirar las formas nitrogenadas. Primero las ureicas, esas toca sacarlas de ura, pero las que dependen de aminoácidos podrían retirarse hasta que ustedes bloqueen la toxina. Entonces, yo no esperaría que los aminoácidos en dosis normales induzcan una fitotoxicidad, pero sí pueden hacer que el efecto fitotóxico se disperse más rápido por tener un metabolismo alterado hacia arriba, o sea, un metabolismo exacerbado. Listo, Vamos Lorena. al... Creo que tenemos la última pregunta. Sí, Lorena, ¿No? sí, la dale. última pregunta, las otras se responderán por interno. Sí. De Miguel Orlando Rey León. ¿Sosma es compatible con control biológico por Bauberia? Sosma dinotefurán es inactivo hacia formas de hongos. ¿Listo? Si la pregunta es si el dinotefurán, si el sosma puede afectar el comportamiento en campo, la habilidad de crecimiento del entomopatógeno, no, absolutamente. Es completamente inactivo. O sea, es una gran ventaja para ese tipo de situaciones. En otras situaciones alguien diría que rico que tuviera un efecto aditivo adicional, pero en este caso en particular no. El uno hace lo suyo, el otro hace lo suyo. Las únicas interacciones que puede encontrar es con otros insecticidas neurotoxinas. Con lo demás es simplemente adición o complemento. La primera pregunta la hace Miguel Orlando Rey. Tiene que ver que si SOSMA es compatible con Bauberia. No es una práctica común mezclar insecticidas con entomopatógenos. Sin embargo, suele ocurrir. De hecho, hay alguna información que dice que dosis bajas de imidacloprid podrían ser sinergistas de Bauberia. Lo que se puede deducir de la conferencia que yo hice es que dinotefurán es un producto tan inerte hacia el ambiente que las mezclas con Bauberia no debían ser un problema. La interacción que se podría llegar a obtener o que se podría llegar a aprovechar de la mezcla de estos dos productos sería básicamente un tema de adición. No creo que hubiera temas de sinergia, no creo que haya temas de antagonismo, simplemente el Bauberia ataca por su lado como lo suele hacer y el dinotefurán simplemente ejerce su efecto neurotóxico. Es posible que el dinotefurán pueda debilitar en parte la actividad del insecto, haciendo que el Bauberia sea más viable para atacar, pero es básicamente un efecto aditivo. Pregunta Santiago Restrepo si existe alguna relación entre la toxicidad y el color de la flor, puesto que hay intoxicaciones con colores púrpuras y naranjas que son muy comunes en clavel. Definitivamente es claro que existe una variabilidad genética en cuanto a la capacidad de tolerar la interacción con toxinas que llegan del exterior. Yo tengo por experiencia que las flores púrpuras, violetas, azulosas tienden a ser muy sensibles a la presencia de ácido salicílico, básicamente porque el ácido salicílico tiene la capacidad de interferir con la síntesis y la sensibilidad al etileno.
La toxicidad común en este tipo de plantas sería una decoloración del pétalo, o sea, uno sabe que tiene intoxicación por salicílicos básicamente porque el pétalo se decolora, porque hay problemas en el síntesis y en el manejo del etileno. No necesariamente tiene que ser una condición para decir que por ser de ese color tiene que ser más sensible. Sin embargo, la diferencia en color marca diferencias en el sistema enzimático y puede ser sistemas enzimáticos que sean menos capaces de manejar cargas químicas, bien sea puras o acumuladas, y podría asociarse a un tema de toxicidad. No necesariamente tiene que ser una especie marcadora. Pregunta Natalia Aristizábal. ¿Cuáles son los compuestos que modifican las gibberelinas? Comercialmente hablando, existen unos compuestos llamados antigibberelinas de forma genérica que incluyen varios tipos de grupos químicos que tienen la capacidad de inhibir la síntesis de la gibberelina dentro de la planta, ¿ya? No se inhibe la acción, simplemente se inhibe la síntesis. En la presentación se hizo referencia a eso mismo relacionado con los triazoles. Casi la totalidad de los productos triazoles, bien sean fungicidas directos de campo o fungicidas usados en otro tipo de situaciones, tienen la capacidad de entrar dentro de la planta, bloquean una de las enzimas 450 monoxigenasa que tiene control de la síntesis de gibberelinas, actuando como antigibberélicos. Por eso uno de los síntomas más normales de la presencia o la toxicidad por triazoles es acortamiento entre nudos.